Hola, buenas tardes. Bueno, entiendo que estamos ya en el inicio de este webinar. Es complicado, ¿verdad? En estas cosas que ya deberíamos estar acostumbrados, pero todavía no lo estamos, ¿no? De hablar a una cámara, imaginarnos en este momento a 93, 98 participantes asistentes a este webinar. El webinar de hoy, que se llama, como todos sabéis, Microbiota y trastornos del neurodesarrollo, ha sido organizado por la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, con la colaboración y el patrocinio de Neurexfarm, que con su generosidad ha permitido que podamos organizar esto de una forma pues, técnicamente muy adecuada, ¿no? Para los tiempos que corren, ¿no? Lo que necesitamos en este momento. Vamos a hablar de un tema que en principio pues iba dirigido a los socios de la Asociación Española de Psiquiatría, de muchísimo interés actual, muy moderno, aunque ya se está hablando mucho del tema, que es la microbiota y su relación con todo el desarrollo del sistema nervioso central y con la patología, con los síntomas y con muchos otros aspectos, a veces de gravedad, a veces de inestabilidad, algunas quizás de etiología. Bueno, pues esos aspectos están menos claros. Yo no me voy a extender nada en la introducción porque voy a dejar a los ponentes que hablen del tema. Solo quiero dar la bienvenida a todos los socios de AEMNIA y a todos los participantes de otras asociaciones o otros entornos profesionales. Entiendo que de neuropediatría, de psiquiatría del niño y del adolescente, no todos de España, sino también de algunos otros sitios. Os doy la bienvenida al simposium, al webinar. Os invito a hacer todas las preguntas que queráis en el chat. Yo después elegiré una serie de preguntas o sintetizaré si hay cosas repetidas. En principio, depende del número que haya, intentaré hacer todas las que se planteen, pero bueno, no se puede asegurar nunca, ¿no? Pero cualquier duda a lo largo de todo el webinar, no esperéis al final, por favor, idlas poniendo en el chat y así las podemos luego recuperar bien. Sin más, voy a pasar a presentar a los ponentes. La primera ponente es la doctora Mónica de la Fuente. Ella es catedrática de Neurofisiología de la Universidad Complutense de Madrid. Es un placer escucharla. Yo la he escuchado ya en alguna otra ocasión, en algún congreso de psiquiatría, y explica fenomenal esta relación que tenemos entre intestino, cerebro, a través del sistema inmunitario. Bueno, va a ser la que introduzca la parte quizás más teórica para después pasar a los trastornos del neurodesarrollo por parte de Carmen Moreno, psiquiatra del Hospital Gregorio Marañón, del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental, profesora de la Universidad Complutense, y acabar en una ponencia más práctica del uso o de las implicaciones en la clínica de esta relación entre el intestino, el sistema inmune y el cerebro, que es Guillermo Álvarez Calatayud, jefe de servicio de gastroenterología infantil del Hospital Gregorio Marañón. Así que sin más, Mónica, cuando quieras, dar las gracias a Concha Porras por la organización de este webinar. Mónica, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a los organizadores, gracias a la doctora Parellada por esa introducción, y como bien ha dicho, en esta webinar en donde vamos a hablar de microbiota y trastornos en el neurodesarrollo, pues a mí me toca entrar para un poco dibujar lo que es el eje microbiota, intestino, cerebro y focalizarlo en el neurodesarrollo. Digo que para poder ver este tema, tenemos que un poco plantearnos estos puntos que he puesto aquí. Es decir, que si nosotros queremos entender un poco cómo se establece ese eje microbiota, intestino, cerebro, lo que representa realmente para el desarrollo de nuestro organismo y concretamente en el neurodesarrollo, y algo importante para mantener la salud, pues tenemos que considerar en primer lugar cómo establecemos la comunicación entre el sistema nervioso y los otros sistemas homeostáticos, el inmunitario y el endocrino, que es la base de la salud. Vamos a hacer en un primer apartado esas pinceladas, para después introducir a la microbiota intestinal en esa comunicación con los sistemas homeostáticos y así pasar al tercer punto, pudiendo centrar el tema ya en el eje microbiota intestino-cerebro y su papel en la salud y en la enfermedad.
En un cuarto punto, muy brevemente, qué factores condicionan ese eje, para, en un quinto apartado, ver cómo ese eje puede participar en el neurodesarrollo, muy someramente hablar de qué pueden hacer los probióticos y ya el séptimo punto, unas conclusiones generales, ¿no?, para poder, digamos, finalizar el tema. Bueno, primer apartado. ¿Cómo se establece esa comunicación entre los sistemas homeostáticos? ¿Cómo se establece esa comunicación que se denomina neuroinmunoendocrina y qué sentido tiene para nosotros? Pues hay que fijarse que para que nosotros tengamos salud, necesitamos tener una buena homeostasis, es decir, ese equilibrio funcional que es el que nos permite responder adecuadamente a todos los cambios que continuamente están sucediendo en nuestro organismo, dentro y en relación a lo que sucede fuera. Bueno, para ello tenemos, como ya es conocido, esos tres sistemas que permiten la homeostasis: el nervioso, el endocrino y el inmunitario. Los tres tienen que estar funcionando adecuadamente, pero además se tienen que comunicar adecuadamente. Entonces, cada uno de ellos tiene sus peculiaridades, todos sabemos lo que hace el sistema nervioso, con sus neurotransmisores que permiten su funcionamiento, el sistema endocrino con sus hormonas y el sistema inmunitario. Este sistema inmunitario, me detengo un poco en él para hacer un poco el comentario de que para funcionar, y nos está funcionando continuamente como los demás sistemas homeostáticos, en su papel de destruir los patógenos que continuamente nos invaden, las células tumorales que continuamente nos aparecen, va a tener que hacer toda una maquinaria, eso que se llama respuesta inmunitaria, y el final de esa respuesta va a ser generar una inflamación y una oxidación que van a permitir destruir el patógeno, destruir el tumor. Si no tenemos esa inflamación, no vamos a poder hacer nada con nuestro sistema inmunitario. Pero si esa inflamación se mantiene en el tiempo, porque no esté bien ese sistema, porque no esté bien la comunicación entre los sistemas homeostáticos, vamos a tener un problema, porque vamos a tener una patología, ya que prácticamente todas las patologías tienen como base esa inflamación. Por lo tanto, los tres sistemas tienen que funcionar bien y comunicarse bien. La ciencia precisamente que estudia esta comunicación, es una ciencia relativamente nueva, es la psiconeuroinmunoendocrinología, que por eso precisamente se la llama la ciencia de la salud. Esta ciencia nos permite entender cómo todos los cambios que tenemos en nuestro sistema nervioso, para bien y para mal, van a repercutir en cómo está, por ejemplo, nuestro sistema inmunitario. Así todos, digamos, somos conscientes, y hoy se ha demostrado científicamente, que cada vez que tenemos pues, una situación de estrés que llevamos mal, un duelo, etcétera, eso va a repercutir en tener una inmunidad mucho peor, que nos va a defender menos frente a una infección, vamos a ser más proclives a tener pues, la invasión de un patógeno, el desarrollo de un cáncer. También cuando estamos más contentos, más felices, eso va a mejorar nuestra inmunidad y vamos a poder llevar mejor cualquier tipo de infección o de cáncer. Evidentemente, esta comunicación se hace a través de lo que se llaman circuitos largos, pero también circuitos cortos, porque en todos los órganos de nuestro cuerpo existen esos tres sistemas que se están comunicando. Por lo tanto, como vemos aquí en este esquema, podemos pensar que nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, es este rectángulo de aquí, en donde se hace receptor de los estímulos de tipo psicosensoriales que nos llegan. En respuesta a esos estímulos, evidentemente, en nuestro cerebro vamos a poner en marcha toda una serie de conexiones, de liberación de neurotransmisores, pero de conexión también ahí con los tres sistemas homeostáticos que también están presentes en nuestro cerebro. La respuesta que vamos a tener visualmente de eso que se está estableciendo ahí frente a esos estímulos va a ser una conducta determinada. Todos esos mediadores que estamos liberando en respuesta a ese estímulo en concreto, van a ir por vía nerviosa o por vía sanguínea a todo el resto del organismo.
Evidentemente, ese resto del organismo incluye todos los órganos y, por supuesto, los órganos inmunitarios, y además recordemos que en cualquier órgano vamos a tener también presencia de células inmunitarias. Por lo tanto, todos esos mediadores van a poder modificar esa inmunidad. Por su parte, el sistema inmunitario lo tenemos aquí como un receptor de estímulos que llamamos antigénicos, es decir, reconoce todo aquello que es extraño a lo propio. Bien, frente a eso, las células de nuestro sistema inmunitario responden en esa respuesta inmunitaria, producen citoquinas, sus mediadores típicos, y no solamente van a parar esa infección, sino que esas citoquinas, esos mediadores, van a poder llegar no solo a todos los demás órganos, sino también al sistema nervioso central. Es decir, van a afectar a nuestro cerebro. Tanto llegan por vía sanguínea como por vía nerviosa. Como se ve aquí, en ese circuito largo hay salidas a todas partes y se va también a afectar el metabolismo. Lógicamente, esas comunicaciones, sean circuitos cortos, sean circuitos largos, siempre son bidireccionales. Es decir, cada vez que nosotros modificamos nuestra inmunidad, vamos a poder modificar nuestro cerebro. Este esquema que pongo aquí es uno que salió hace ya años, en el 2007 en Science, que a mí me parece muy bonito para explicar esa conexión de cómo nuestra inmunidad puede modificar nuestro cerebro. De hecho, en este esquema lo que se aprecia es que un ejemplo típico de lo que sucede cuando estamos sometidos a una situación de estrés es que toda nuestra neuroquímica cerebral se modifica y como consecuencia el individuo puede entrar en depresión. Pero aquí lo que se indica es que esa depresión, ese cambio en la neuroquímica, lo podemos hacer también cuando tenemos una inmunidad que está respondiendo frente a una infección, pero no está respondiendo de una forma adecuada, está desregulada, y entonces todas esas citoquinas proinflamatorias que van a ir a cortar la infección llegan por vía nerviosa y por vía sanguínea al cerebro, modifican la neuroquímica cerebral y podemos tener depresión. De ahí que podemos entender cómo los casos que hay ahora con la COVID de alteraciones neurológicas como digamos, consecuencia de esa tormenta de citoquinas que estamos produciendo. Bueno, un hecho muy importante es si pensamos de qué depende el que nosotros tengamos esos buenos sistemas homeostáticos, esa buena comunicación entre ellos y por lo tanto tengamos buena homeostasis y buena salud. Pues evidentemente en cada individuo depende de los genes que tenga. Pero la buena o mala noticia, dependiendo para cada cual, es que estos genes parecen incidir en un 25% más o menos. Lo que más incide es el ambiente, el estilo de vida. Ese ambioma va a ser muy determinante de cómo tenemos esos sistemas homeostáticos y esa salud. Y una cosa muy curiosa y hay que tener en cuenta, y es que genes y ambiente van a incidir en cada uno de nosotros desde la vida fetal. Después, cuando nacemos, a lo largo de todo nuestro crecimiento, cuando llegamos adulto, vamos a tener unos sistemas determinados, unos sistemas homeostáticos determinados, dependiendo de cómo haya sido esa incidencia de genes y ambiente anteriormente, y vamos a empezar así de una manera mejor o peor, es decir, en mejor o peores condiciones, ese largo proceso de envejecimiento que empieza a los 20 años y termina al final de la vida del individuo. Lógicamente, si esa conexión, esas incidencias las hacemos bien, vamos a tener salud y vamos a vivir muchos años y vamos a tener una longevidad saludable. Si no lo hacemos bien, vamos a tener una homeostasis alterada, vamos a enfermar y vamos a morir. Bien, pues ya visto estas pinceladas, vamos a entrar en el segundo apartado, cómo la microbiota incide en estos sistemas homeostáticos. Hoy en día ya se tiene claro que esa microbiota que podemos definir como ese conjunto de comunidades de microorganismos que colonizan establemente nuestro cuerpo, sobre todo está en la piel y en todas las cavidades abiertas al exterior, las mucosas, van a poder determinar nuestra salud, van a poder determinar esos sistemas homeostáticos. De todas las localizaciones donde nosotros tenemos microbiota, me voy a centrar en la microbiota intestinal. Primero porque es la localización más abundante en microbiota, el 95% más o menos lo produce, y además porque es la más implicada en este contexto del que vamos a hablar. De todas las funciones que tiene la microbiota intestinal y que es fundamental para nuestra vida,
Voy a destacar unas cuantas. Ya sabemos todos su función protectora, de barrera protectora, puesto que están esos microorganismos buenos y no dejan que se pongan los patógenos. También su importante actividad metabólica, produciendo energía, produciendo metabolitos, esos ácidos grasos de cadena corta tan importantes para muchas cosas, es decir, permitiendo todo el metabolismo general del organismo, por supuesto el metabolismo y el desarrollo de nuestro sistema digestivo. Pero me voy a centrar en esas otras dos funciones que son, digamos, las más recientemente estudiadas, y es que esa microbiota intestinal también va a permitir el desarrollo y funcionamiento de nuestro sistema inmunitario y el desarrollo y funcionamiento de nuestro sistema nervioso, tanto el entérico, el que tenemos en el tracto digestivo, como del sistema nervioso central. Vamos a empezar un poco por ver cómo esa microbiota que tenemos ahí en el intestino va a permitir ese desarrollo y funcionamiento adecuado del sistema inmunitario. Pues todos esos microorganismos que tenemos ahí en la luz intestinal van a poder conectarse con esa compleja inmunidad que tenemos en las mucosas. Precisamente el sistema inmunitario de la mucosa intestinal es el más complejo de todos los que tenemos. Bueno, pues en esa complejidad llena de células, de la inmunidad innata, de la inmunidad adquirida, etcétera, esos microorganismos van a poder dialogar con las células inmunitarias, bien de forma directa, aquí se ve una célula dendrítica que está contactando directamente con esos microorganismos, pero generalmente más de forma indirecta por todos los mediadores que son capaces de producir estos microorganismos y además por los que hace producir en las células de esta barrera epitelial que tenemos aquí y que es también tremendamente compleja. No solamente tenemos ahí un epitelio tal cual o un sistema de endotelio donde permite la absorción, tenemos células de muchos tipos. Por supuesto también células de función defensiva, células endocrinas, etc. Es decir, que ese diálogo, que va a ser exquisito, va a permitir que esta inmunidad se desarrolle adecuadamente y además de adecuadamente va a ser tan exquisita y además tan relacionada con la general del organismo que va a decidir y va a permitir que esa inmunidad tan potente que vemos aquí en este esquema llena de interrelaciones sea capaz de tolerar esos microorganismos de la microbiota que tenemos en el intestino, también los antígenos de los alimentos, pero sin embargo no tolere y destruya los patógenos que nos puedan entrar. Y para ello, evidentemente, esa inmunidad ha ido aprendiendo a respetar a nuestra microbiota desde el principio de nuestra vida y lo va a hacer precisamente fomentando unas conductas, por decirlo así, más antiinflamatorias. Para ello, lo que hacen es que si bien el contacto más directo y el inicio del reconocimiento lo hace la inmunidad innata, como hemos dicho aquí, la célula dendrítica, después es la inmunidad adquirida, es decir, los linfocitos, los que se van a encargar de hacer ese proceso de tolerancia de la microbiota, tolerancia de los antígenos de la dieta. Y para ello, en esta inmunidad que tenemos ahí, tenemos muchos linfocitos de tipo T reguladores, que son unos linfocitos productores de citoquinas antiinflamatorias. Entonces, esa microbiota precisamente va a fomentar ese trabajo de los T reguladores para que el ambiente sea lo suficientemente antiinflamatorio para que no se destruyan los microorganismos buenos, para que no se destruyan los antígenos que son buenos y sí, sin embargo, los que son patógenos. Porque en ese, digamos, enterarse de lo que tienen que hacer y pasar esa información a la inmunidad general del organismo, se ha comprobado que nuestra inmunidad general, nuestra inmunidad sistémica, va a estar mucho mejor y ser más potente en general para cualquier patógeno que nos entre si ha hecho un buen diálogo con esa microbiota intestinal. ¿Y qué pasa con nuestro sistema nervioso? Bueno, pues también nosotros en el intestino tenemos un sistema nervioso, el sistema nervioso entérico, que es uno de las localizaciones, quitando el sistema nervioso central, más potentes de este sistema. Precisamente se le denomina el segundo cerebro. Tenemos montones de neuronas, células de glía conectadas y ese sistema nervioso entérico también se va a conectar con
la microbiota. De manera que la misma va a condicionar cómo va a funcionar ese sistema nervioso y a su vez este sistema nervioso entérico se conecta por el sistema nervioso autónomo, fundamentalmente van por el parasimpático, vía vago, con el sistema nervioso central. Por eso esa microbiota va a poder determinar cómo se desarrolla, cómo funcione todo nuestro sistema nervioso y consecuentemente esa manifestación de cómo está nuestro sistema nervioso, es decir, cómo es la conducta. De ahí que tanto la conducta individual como la conducta social, como incluso se ha determinado que la elección de pareja pueden venir determinada por esa microbiota que tenemos en nuestro intestino. Bien, pues ya podemos llegar al apartado 3 de tener una panorámica de cómo es ese eje microbiota intestino-cerebro. Como vemos en este esquema, y hemos dicho hace un momento, aquí en el intestino tenemos representación muy importante de los 3 sistemas homeostáticos, del endocrino, del inmunitario, del nervioso, que se están conectando. Y se están conectando entre sí y conectando con esa microbiota. Si esas conexiones son adecuadas, aquí vamos a tener una buena homeostasis en el intestino y todos los mediadores que estamos produciendo van a poder ir bien por vía nerviosa, fundamentalmente nervio vago, pero también por vía sanguínea, van a poder pasar la barrera hematoencefálica y van a poder modular, informar al cerebro de esto que está pasando en el intestino. Todo nuestro cerebro, en donde también estamos haciendo esa comunicación entre los sistemas homeostáticos, todo eso va a permitir que esa homeostasis cerebral sea más o menos apropiada. Por lo tanto, tenemos este eje que va en esta dirección, como vemos así, desde el intestino hacia el cerebro, pero que también va en la otra dirección, es decir, desde el cerebro hacia el intestino. Esta bidireccionalidad que está expuesta aquí es lo que nos permite que podamos denominar al eje tanto microbiota, intestino, cerebro, como eje cerebro, intestino, microbiota. Evidentemente, esto es lo que nos explica, perdonar, vamos a ver que me he pasado a donde no debo. Anterior, perdonar. Vale. Perdonar, que me he pasado muchas. Bueno, no sé lo que estoy pasando al revés, perdonarme. Ahora ya me está funcionando bien esto. Vale. Bien, entonces, como decía, todo lo que suceda, todo lo que suceda en la microbiota del intestino, factores de dieta y otros que ahora comentaremos, van a hacer que este eje afecte, por medio de este eje, afecte nuestro cerebro y afecte nuestra emocionalidad, nuestra conducta, etc. Pero también a la inversa, es decir, todo lo que incida en el cerebro, esas situaciones de estrés, las emociones, como vemos aquí, van a hacer que se modifique también esa microbiota. Por eso, todo es importante tener una buena microbiota, un buen cerebro y que la conexión sea adecuada. Evidentemente, si esa conexión bidireccional es adecuada, vamos a tener salud, porque esa comunicación bidireccional, como he dicho antes, no solo va en un sentido, sino que afecta a todo el organismo. Pero si nosotros tenemos esa microbiota apropiada, vamos a tener un buen eje y vamos a tener salud. El problema es que con mucha frecuencia, y ahora comentaremos, esa microbiota se nos puede alterar y entonces esa disbiosis, ese desequilibrio en esa microbiota va a hacer que no nos funcione bien todo ese sistema que hemos dicho y vamos a tener multitud de enfermedades. De hecho, en esta publicación del 2017 se comentó que más de 100 enfermedades tienen como base precisamente esa disbiosis. Como ya dijo Hipócrates, la enfermedad empieza en el intestino. De todas esas enfermedades que nosotros podemos tener como consecuencia de esa disbiosis, disbiosis a las que podemos llegar por muchas cosas, por el ambiente en el que estamos, por cómo hayamos hecho la colonización en los primeros momentos de nuestra vida, por cómo sea nuestra dieta, por qué situación de estrés tengamos, por qué medicamentos tomemos, sobre todo antibióticos, etcétera, vamos a tener en todos los casos un
una inflamación en esa barrera intestinal que nos va a permitir esa inflamación general y esas patologías. Todas esas patologías, más de 100 que he comentado antes, las podemos agrupar, por decir así, en 3 apartados, dependiendo qué sistema homeostático sea el que está más directamente implicado. Entonces tenemos un grupo de patologías en donde es el sistema inmunitario el que se ve prioritariamente afectado, aunque lo están los demás, pues el cáncer, las alergias, enfermedades autoinmunes, etc. También el sistema endocrino, en la diabetes, obesidad, el síndrome metabólico, etc. Y el sistema nervioso en toda una gran retahíla de patologías, depresión, ansiedad, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, autismo, desorden bipolar, esquizofrenia, epilepsia, etc. Es decir, que volviendo a poner el esquema anterior del eje, vemos que si la microbiota es correcta, vamos a tener un eje perfecto y vamos a tener salud, pero si tenemos disbiosis, ya esos metabolitos que va a producir esa microbiota alterada en el intestino va a hacer que se sigan las flechas rojas en donde la permeabilidad intestinal aumenta, donde aumenta la inflamación, donde se deterioran los sistemas homeostáticos, las comunicaciones y todos esos mediadores alterados van a hacer que se altere también la barrera hematoencefálica, que aumenta su permeabilidad, van a llegar mediadores nocivos al cerebro y va a generarse neuroinflamación y también neurodegeneración. Vale, una duda que todos nos planteamos ante esto. Bien, ¿la disbiosis esta es causa o consecuencia? Es decir, ¿qué empieza antes? ¿Tenemos una disbiosis y eso hace que tengamos una patología o tenemos una patología y eso repercute en tener una disbiosis? No se sabe, pero aquí pongo simplemente 2 ejemplos que visualizan la importancia de la microbiota en las patologías. Por ejemplo, este es un experimento en donde en ratones libres de gérmenes que tienen un intestino, en fin, no está muy bien formado, pero no tiene inflamación. Cuando a estos animalitos se les hace un trasplante de microbiota de un enfermo de Crohn, resulta que cuando se ve cómo está su intestino, en su intestino se ha generado inflamación, han reproducido la sintomatología de la enfermedad de Crohn. Mientras que si el trasplante es de un individuo sano, no altera la inflamación, o sea, no hay inflamación intestinal. Y otro ejemplo es en este modelo de Parkinson, en donde este ratón que tiene Parkinson tiene toda la sintomatología del Parkinson, cuando se le quita la microbiota desaparece la sintomatología y cuando se le pone microbiota de un enfermo de Parkinson vuelve a aparecer toda la patología. Bien, por lo tanto, mucho tiene que decir la microbiota. Vamos a pasar al cuarto apartado de factores que influyen en la microbiota. ¿Por qué? Porque inciden también esos factores a través de la microbiota en los sistemas homeostáticos. Bueno, evidentemente en ese eje que hemos indicado, muchas cosas están incidiendo. Ya hemos hablado también el ritmo circadiano, no está igual ese eje en un momento del día que en otro, la dieta, la actividad física, los medicamentos, donde vivamos, etc. Evidentemente, nuestra microbiota, que va a establecer ese eje, va a instaurarse en nosotros fundamentalmente en el momento del parto. Si es un parto natural, vamos a tener una mejor microbiota, más natural, que luego se fortalece con la lactancia materna y que luego se sigue fortaleciendo cuando se introduce ya una alimentación sólida y dependiendo del tipo de ambiente en el que viva el niño, el tipo de relaciones que tenga el niño, lo que tome, etcétera, etcétera. Es decir, muchos condicionantes que si son lo más naturales posibles hace que esa microbiota sea adecuada y que entonces, si es adecuada, va a conectar adecuadamente con los sistemas homeostáticos y todo se va a desarrollar a la perfección y este niño crecerá y llegará adulto en las mejores condiciones. Evidentemente, si algo de esto no se hace bien, toda esa microbiota no va a ser la adecuada y estos sistemas homeostáticos no se van a, digamos, desarrollar adecuadamente. No vamos a llegar a la edad adulta en buenas condiciones. Y de esa manera empezamos luego el proceso de envejecimiento en mejores o peores condiciones, como ya he comentado antes, en donde también nuestra microbiota va a cambiar y donde el estilo de vida va a poder influir de forma importante. Pero bueno, como vemos aquí,
a la vez que nosotros desarrollamos la diversidad en nuestra microbiota, va también a darse ese desarrollo en todas las estructuras de los sistemas homeostáticos, aquí en concreto todas nuestras neuronas del sistema nervioso central. Por lo tanto, se va haciendo en paralelo. Hoy en día, este eje, las condiciones que hace que se puedan modificar y las consecuencias que tiene el que tengamos un eje sano o no, es realmente el nuevo paradigma en las neurociencias, porque está muy claro que esos factores que generan una buena o mala relación entre microbiota, intestino-cerebro, van a condicionar esa buena salud mental o toda una larga lista de patologías como aparecen aquí. Y un hecho importante, y es que el principio de nuestra vida va a ser determinante, como aparece en esta revisión, como se pone aquí, para que eso sea correcto o no lo sea. Muchas de estas cosas se recogen en este documento de consenso que se presentó no hace mucho y que se hizo entre la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos, la de Psiquiatría Biológica y la de Neurología, también con el patrocinio de Neurasfarm, y en donde se habla de toda esta relación entre la microbiota, los probióticos, los prebióticos en las patologías neurológicas y psiquiátricas. Bien, pues entonces, con todo lo que hemos visto, yo creo que podemos entender que ese eje microbiota-intestino-cerebro tiene un papel relevante en el neurodesarrollo. Como vemos aquí, ese desarrollo del cerebro conectado con cómo tengamos la microbiota y a la vez conectado con cómo se esté desarrollando nuestro sistema inmunitario, va a ser fundamental para tener esa salud. Y entonces, muchas veces nos podemos preguntar, pero bueno, el tener en un momento determinado, incluso ahí al principio de nuestra vida, algún problema con esa microbiota, pues que esté alterada o que no tengamos toda la diversidad que deberíamos, etcétera, realmente puede, digamos, mantener ese daño, por decirlo así, mucho tiempo. Sí, si en realidad es una cosa como puede ser puntual incluso. Bueno, pues se ha visto que sí, porque esa conexión, eso que hace esa microbiota en un momento determinado en el desarrollo de los sistemas homeostáticos, se ha visto que tiene una incidencia epigenética tremenda. Por lo tanto, ahí queda unas expresiones de genes diferenciales y además que eso se puede ir, digamos, pasando a nuevas generaciones para que se pueda tener buen o mal sistema nervioso, buen o mal sistemas homeostáticos y buena o mala salud. Entonces, esto que es lo que hemos ido comentando, lo importante que es en todo momento esa conexión, lo importante que es en todo momento esa microbiota en buenas condiciones y esa comunicación con los sistemas homeostáticos para vivir sanos y bien. Y yo creo que ya ha quedado claro la cantidad de factores que pueden incidir en que esta microbiota sea distinta, esté alterada y por lo tanto los sistemas homeostáticos. Por eso yo creo que es entendible que dado este porcentaje de genes que cada uno tiene, vamos, la participación de los genes que cada uno tiene y el ambiente, el estilo de vida que cada uno lleva, podemos tener claro que cada individuo tiene su microbiota biografía, lo mismo que tiene su psiconeuroinmunobiografía. Por eso es entendible que cada individuo sea diferente a otros y haya que incidir después de una manera distinta en cómo mantenerle la salud. Vamos ya a pasar al apartado 6, muy brevemente, en donde vamos a introducir qué pueden hacer los probióticos en este contexto del eje microbiota intestino-cerebro y para mejorar también la salud. Con lo que acabamos de comentar y lo fácil que es conseguir tener una disbiosis, ¿no? Y alterar esta microbiota y por lo tanto tener, digamos, una patología, podemos entender el uso de los probióticos. Realmente nuestro intestino, esa microbiota que tenemos ahí, que antes se llamaba flora, puede ser un símil, este campo florido y hermoso que se nos puede deteriorar, entrar en esa disbiosis, pues por una mala dieta, por una toma de antibióticos excesiva, etc. Nosotros podemos dejar que se repueble sin más y lo hará, pero siempre en mucho peor, digamos, estilo que si le ponemos unas simientes que lo hacen más homogéneo y más rápido, y esas simientes serían los probióticos, esos microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud.
Pues bueno, estos probióticos pueden modificar la microbiota, pueden ayudar en síntomas de muchas enfermedades, pero sobre todo lo que se está viendo más recientemente es que pueden mantener la salud del individuo. Y esto lo hacen, ¿por qué? Pues porque inciden en los sistemas homeostáticos. Los probióticos pueden mejorar el sistema nervioso, el endocrino y el inmunitario y la conexión entre ellos. De hecho, a los probióticos que se ha visto mejoran la inmunidad se les ha denominado inmunobióticos, lo mismo que a los probióticos que mejoran el sistema nervioso se les ha denominado psicobióticos, ¿no? Aquí el investigador denominó el término. Y estos psicobióticos están puestos como la panacea, con mucho por hacer, para conseguir una buena salud mental, para conseguir incluso, como pone en esta publicación, ¿no? Pues esa felicidad. ¿Y por qué los probióticos pueden hacer eso? Pues resulta que, como ya sabemos, el que se nos deterioren los sistemas homeostáticos en cualquier momento se debe al estrés oxidativo e inflamatorio que pueden tener y que produce una alteración en todas las estructuras y funcionamientos celulares. Pues bien, se ha visto que muchos probióticos tienen un efecto antioxidante, antiinflamatorio. Por lo tanto, van a neutralizar esa inflamación excesiva, esa oxidación excesiva y van a permitir que esos sistemas homeostáticos funcionen adecuadamente. Ya para terminar, en conclusiones, antes de pasar a la última diapositiva, quiero resaltar la relevancia que tiene este eje, esta microbiota intestino-cerebro. Es un tema de tal actualidad que hace poco, en febrero, salió esta editorial en Nature en donde contaban cómo había sido el desarrollo de este conocimiento de cómo el intestino, las bacterias del intestino, pueden afectar al cerebro. Y comentan muy brevemente en esta editorial cómo los investigadores que empezaron a ver que los cambios en la microbiota modificaban la conducta de los individuos se encontraron un poco con la barrera científica de decir cómo puede ser eso. Eso no es posible. Y les costó bastantes años el poder publicar algo que hoy en día está en portadas de Nature, Cell, Science, etc. Es decir, que fue un tópico que hubo que romper, que existe esa relación. Aquí en esa editorial de Nature se ve perfectamente, ponen como ejemplo cómo esa microbiota, si se altera en el intestino, va a poder ser la base pues, de patologías, se centran pues, en el Parkinson, enfermedades como el ELA también, el autismo, etc. Y ya, pues para terminar, que nos quede claro que estamos en un campo científico novedoso, de enorme interés y de enorme futuro, que realmente solo hemos empezado a ver un poquito la punta de ese gran iceberg que supone toda esta relación entre la microbiota, los sistemas homeostáticos, la salud, la enfermedad. Cómo tenemos que tener muy claro que los primeros momentos de la vida son fundamentales en el desarrollo y capacidad funcional de esos sistemas homeostáticos, en lo que tiene un papel importante la microbiota y que por consecuente va a ser lo que nos permita tener salud o no a lo largo de toda la existencia de cada individuo. Que evidentemente hemos abierto camino, pero que queda mucho más por hacer, pero que yo creo que merece la pena seguir estudiando, investigando y aplicando a nivel clínico todos estos conocimientos. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica. Muy clara, muy sugerente. Esperemos que al final tengamos un ratito para preguntas, para aclarar y para, bueno, pues interaccionar con los otros ponentes. Y sin más, doy la palabra a Carmen Moreno, psiquiatra del niño y del adolescente del Hospital Gregorio Marañón y, como decía antes, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, con una gran labor clínica y de investigación. Alguno de los datos de estas investigaciones nos va a presentar hoy también. Adelante, Carmen. Pues buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación de AECNIA, de Nourax Pharm, muchísimas gracias por la presentación previa. Me voy a centrar en la parte que me toca, en la relación de la microbiota con los trastornos del neurodesarrollo, fundamentalmente con el trastorno del espectro del autismo. Estos son mis conflictos de interés, incluyendo además Nourax Pharm por el desarrollo de esta charla. Ya está, tenía ampliada mi pantalla de
del resto de personas, disculpadme. Y voy a empezar haciendo una breve reseña de lo que son los trastornos del espectro del autismo, que estoy segura de que todo el mundo lo conoce, pero por si hubiera alguien de fuera del campo dentro de la audiencia. Estamos hablando de trastornos que constituyen un grupo heterogéneo que se caracteriza al menos por estos dos dominios, ¿no? Un dominio de alteración en la interacción y en la comunicación social, fundamentalmente la reciprocidad social, la comunicación verbal y no verbal, alteración en las relaciones, y un dominio de alteración en los comportamientos, con un predominio de comportamientos restringidos y repetitivos, en un grado variable en función de cuál es la gravedad de la afectación, el grado de discapacidad, etc. Son diagnósticos que llevan tiempo creciendo, esta es una diapositiva relativamente antigua, hay datos que indican un crecimiento mayor, no en todos los sitios, probablemente estudios de fuera de Estados Unidos o estudios europeos no corroboran un aumento tan importante, pero el aumento nos hace plantearnos si aparte de los... de las causas que están claramente establecidas para el TEA, que son las causas genéticas, que cada vez van poniendo más nombre a diversas situaciones, fundamentalmente en aquellos fenotipos en los cuales domina la discapacidad. ¿Qué punto, qué contribución tienen todos los factores ambientales como los que ha empezado a presentar la doctora de la Fuente? Teniendo en cuenta que además una vez que se instaura el trastorno del espectro del autismo supone una afectación multinivel, por una parte la microestructura del córtex y por otra parte en sistemas fisiológicos generales. Todo lo que hemos hablado hasta ahora en relación a la inmunidad, a la oxidación, a la inflamación y a la antiinflamación son las formas de mediar la patología. El autismo, los trastornos del espectro del autismo no son solamente heterogéneos en lo que tiene que ver con las diferentes causas genéticas, como hemos mencionado hasta ahora. Los biomarcadores probablemente no son los mismos en las diferentes personas que componen este grupo de enfermedad, pero tampoco lo son las alteraciones médicas, las comorbilidades médicas que son bastante frecuentes en esta población. Por tanto, necesitamos tener en cuenta que cuando estemos planteando un estudio de alguna de las variantes que tiene que ver con la presentación de la enfermedad, tendremos que tener en cuenta que cuando empleemos grupos heterogéneos, probablemente los datos que vamos a tener van a ser heterogéneos también. Y las diferencias en las medias, incluso si lo que hacemos es una comparación con un grupo control, que no siempre en estudios de investigación es posible hacer, van a ser menos marcadas cuando los grupos enfermos, los grupos de trastorno respecto al autismo, en el caso de lo que estamos estudiando en este momento, son suficientemente heterogéneos. Esta es la representación del eje intestino-cerebro en TEA. ¿Por qué podemos trasladar este modelo que hemos visto previamente en relación a la salud y a la enfermedad al trastorno del espectro del autismo? Y de alguna manera estos son los puntos que quiero desarrollar a continuación. Es muy complicado empezar a hablar de microbiota en abstracto, es importante entender el papel que juega la microbiota dentro de la homeostasis de otros sistemas. Y al hablar de la homeostasis dentro del TEA es importante entender por qué la microbiota puede estar alterada, por qué la alteración de la microbiota a su vez puede contribuir a la alteración del equilibrio que tienen otros sistemas. Otros sistemas que tienen que ver con la autoinmunidad y con la alteración inmune periférica, pero que también tienen que ver con cuál es la situación o potenciales situaciones explicativas del desarrollo del trastorno del espectro del autismo, más allá de las causas. Por ejemplo, tenemos datos que nos hablan de que la infección materna puede ser un factor de riesgo no genético de autismo y hay datos epidemiológicos que nos remontan a epidemias previas, a una pandemia de rubéola que aumentó por 200 la incidencia de clínica autista posteriormente. Ha habido casos aislados ligados al autismo de varicela, rubéola, citomegalovirus, diversas infecciones de bacterias y protozoos, incluso en registros de nacimientos que incluyen a toda una población, y estos son datos del registro danés de nacimientos, se ha visto asociación entre hospitalizaciones por viriasis en el primer trimestre y por bacterias en el tercer trimestre y la incidencia de autismo con una odds ratio que en algunos casos son prácticamente de 3. También se ha visto que las enfermedades autoinmunes en las madres pueden provocar aumento de los diagnósticos de TEA o correlacionan con aumento de los diagnósticos de TEA en la descendencia. De alguna forma,
estas líneas de evidencia, debido a la diversidad de los microorganismos implicados en las infecciones maternas que luego podrían estar correlacionadas con autismo en la descendencia, y que algunas de estas no implican una transmisión materno-fetal, nos llevan a pensar que probablemente es la respuesta inmune materna la que está aumentando este riesgo de autismo en la descendencia. Además, se han visto alteraciones inmunes en las personas que tienen TEA. Hay evidencia que nos lleva a pensar, por una parte, en una sobreestimulación de la anemia monocitaria, en una alteración de los perfiles de las citoquinas, que eran estos mediadores de la respuesta inmunitaria, con un aumento de las citoquinas proinflamatorias con falta de compensación de las antiinflamatorias, y además un aumento de una presencia de autoanticuerpos que probablemente están mal regulados y que no tienen esa selectividad para evitar el atacar a las células del propio cuerpo. Estos datos son datos del sistema periférico. Lo hemos visto, lo hemos constatado en estudios previos de nuestro grupo, en los cuales hemos visto que cuando comparamos, en este caso estamos hablando de chicos que tienen trastorno del espectro del autismo de alto funcionamiento, y los estamos comparando con controles, que es la línea gris, o con chicos con psicosis, lo que encontramos es que la antiinflamación permanece en niveles bajos de forma continua en las personas con TEA, existiendo diferencias significativas con los controles y existiendo también diferencias con las personas que aunque han empezado con psicosis, a lo largo del tiempo mejoran en sus síntomas. Es decir, estaríamos hablando de una situación de alteración en los sistemas antiinflamatorios de manera crónica en las personas con trastorno del espectro del autismo a nivel periférico. Pero es que a nivel central también se ha visto una alteración y se ha visto que hay una activación de la microglía que implica una neuroinflamación. Es muy complicado y probablemente esta parte es una de las que tiene mayor dificultad de consenso. En estos momentos es complicado demostrar en investigación humana la neuroinflamación a nivel cerebral, no a nivel periférico, a pesar de que sabemos que cuando hay inflamación la barrera encefálica se hace más permeable y es más posible el paso de proinflamatorios al cerebro. Pero hay algunos datos que nos llevan a pensar que es así, y también tenemos algunos datos que nos llevan a pensar, nos llevan a ver que existen alteraciones inmunes en la propia mucosa digestiva, tanto en el epitelio y en la lámina propia, con mayores infiltrados de linfocitos y mayor producción por estos mismos linfocitos de citoquinas proinflamatorias, como mayores niveles de IgA y IgG frente a algunos péptidos como el gluten y la caseína. El aumento de la proinflamación al estimular con gliadina, con proteína de leche. Estas alteraciones inmunes están relacionadas con síntomas de TEA. Es muy complicado entender estas relaciones uno a uno. No tenemos, estos son datos de un metaanálisis que lo que hacen es utilizar sistemas de diagnóstico de autismo, sistemas de evaluación de sintomatología autista validada, que no obstante, debido a la complejidad de los síntomas que presentan, hace complicado entender la selectividad del aumento o disminución de cada uno de los marcadores inmunitarios o inflamatorios con diferentes síntomas. Pero a nivel general, lo que se ve es que a mayor nivel de sintomatología autista se puede inferir que hay una correlación positiva con la alteración inmune. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta, particularmente en las personas con TEA, es que además existe un aumento de la patología digestiva. Hay multitud de estudios que hablan de un aumento de la prevalencia de síntomas aislados de patología digestiva, pero también patología funcional digestiva hasta en un 46%. Estos son datos de uno de los metaanálisis que mencionó la bibliografía. Estos síntomas son muy variados, aunque entre ellos el estreñimiento y la diarrea, aparte del meteorismo, probablemente sean de los que más vemos en la clínica, y los otros patológicos subyacentes también lo son, desde reflujo, esofagitis o inflamaciones varias. No solamente eso, sino que en muchas ocasiones nos encontramos con que las personas con TEA son propensas a tener infecciones, parasitosis, alteraciones en la digestión, alteraciones en la flora intestinal y deficiencias nutricionales. Y algunas de las explicaciones podrían ser exógenas también. Pueden tener que ver con que efectivamente las personas que tienen TEA tienen unas dietas no necesariamente en el 100%, pero sí con bastante más frecuencia que en población normotípica, desequilibradas, por una parte por exclusión de determinados alimentos, por otra parte porque existe una selectividad y una dificultad para tolerar algunos alimentos por intolerancias o por alergias. Hemos visto en nuestra muestra, y estos son datos nuestros del programa ANITEA,
en aquellos pacientes en los que haciendo un corte transversal teníamos información suficiente para poder tener información de la situación gastrointestinal, en una muestra de 845 personas vimos que al menos 30% tenía un trastorno gastrointestinal funcional y que esto, el tener un trastorno gastrointestinal funcional, correlacionaba con tener discapacidad intelectual, tener trastornos del sueño y tener alteraciones de conducta con más prescripciones farmacológicas. Hay otros estudios que también han encontrado una correlación entre la patología digestiva, un mayor grado de patología digestiva y más alteración a nivel de lenguaje social, sensorial y alteraciones a nivel cognitivo. Pero como os hablaba antes, probablemente esta interrelación no tiene solamente que ver con el hecho de que haya una diferencia en la nutrición, no tiene solamente que ver con el hecho de que haya factores exógenos o incluso la colonización de la microbiota haya sido distinta en un determinado momento. Tenemos otros factores que también nos llevan a pensar que hay una correlación entre la propensión a tener alteraciones gastrointestinales y alteraciones a nivel cerebral y comportamental. Algunos de los factores de riesgo genéticos de autismo, como algunos de los polimorfismos que vemos en la tirosinquinasa o algunos de los que vemos en el transportador de serotonina, llevan a desarrollo de fenotipos moleculares y clínicos en los dos niveles, tanto a nivel digestivo como a nivel cerebral. Es decir, nos estamos encontrando con una interrelación compleja, probablemente de un origen multifactorial también, un origen genético que predispone a la alteración a los distintos niveles. Cuando existe una alteración de la microbiota o del microbioma, que son los genes que codifican para la microbiota, se producen alteraciones a nivel de la neuromodulación, fundamentalmente a través de neurotransmisores, entre los cuales tanto la dopamina como la serotonina son fundamentales, con lo que conlleva de alteración a nivel tanto del córtex prefrontal como del sistema límbico, de regulación emocional y de disfunción ejecutiva. Este esquema podría servirnos para entender la correlación a nivel general entre la microbiota y lo que es la alteración a nivel de los trastornos psiquiátricos en general. Pero como indican las flechas verdes, donde tenemos más evidencia en estos momentos es tanto para los trastornos de la esfera ansioso-depresiva como para los trastornos del espectro del autismo. Esta evidencia viene, por una parte, de modelos animales. Se ha visto que la microbiota es también importante para el desarrollo social en los ratones. Y que si lo que tenemos es unos ratones que llamamos germ-free, unos ratones en los que se ha limpiado de microbiota el tracto gastrointestinal fundamentalmente, estos ratones pierden la preferencia por la compañía de otros ratones y disminuyen el tiempo empleado en situaciones novedosas. Es decir, podemos crear un modelo de autismo cambiando la microbiota que tienen esos ratones dentro de su intestino. No solo eso, podemos crear también otros modelos de autismo haciendo un modelo con las mamás, con los ratones hembras previos al embarazo. Se hace una inyección de una toxina que provoca una reacción inmune en la madre gestante y eso supone que la descendencia, el modelo POLIC tiene una alteración en la interacción social, un déficit de comunicación social, una tendencia al comportamiento repetitivo y una tendencia a la ansiedad. Pues muy bien, cuando tenemos estos modelos autistas que han nacido de estas mamás después de esta inyección del tóxico, lo que vemos es que además no solamente tienen el comportamiento que podría correlacionar con un comportamiento autista, salvando siempre las diferencias y las dificultades que hay de las inferencias entre los modelos animales y el comportamiento humano, sino que en estos mismos ratones se ven alteraciones a nivel de permeabilidad gastrointestinal con menor expresión de genes que lo que hacen es unir las proteínas a nivel gastrointestinal y por otra parte se ve una disbiosis en la microbiota intestinal de esa descendencia. Es decir, tenemos un modelo que nos permite a nivel experimental entender la correlación en un modelo que podría considerarse un modelo de autismo animal, la correlación entre la alteración inmune incluso adquirida y la alteración comportamental y la alteración de la microbiota. Ese mismo modelo no lo tenemos en humanos desarrollado con esta perfección, pero tenemos otros datos que también nos llevan a pensar que hay una alteración suficiente de la microbiota que justifica pensar que este es un target para tratamientos y desde luego que puede ser un target que puede tener beneficios
a la hora de encontrar cambios. ¿Qué es lo que sabemos? Pues sabemos que hay alteraciones en la composición de la microbiota en TEA. Solamente he incluido aquí un par de referencias, hay otras muchas de estudios de revisión que básicamente de lo que hablan es de estas dos cosas. Por un lado, que hay un cambio en la composición bacteriana intestinal, fundamentalmente una alteración de la beta diversidad. Se trata de una flora menos diversa de la flora normotípica en las personas con TEA. Y en lo que se refiere a los grupos particulares, estaríamos hablando de una disminución fundamentalmente de los Bifidobacterium, de la Blautia, Prevotella, Legionella y un aumento de los lactobacilos, los bacteroides, de algunos proteobacterias como el Desulforibio y de los Clostridium. En relación a algunos de estos grupos particulares, me voy a detener brevemente. Uno de ellos es el Bifidobacterium, que es uno de los primeros colonizadores del intestino y uno de los grupos que dominan en los bebés, fundamentalmente en aquellos que están alimentados con leche materna y que ayudan tanto a la fermentación de algunos alimentos como algunos azúcares complejos y la defensa frente a patógenos intestinales. Lo que se ha visto en las personas con TEA es un aumento de la ratio que hay entre los firmicutes y los bacteroidetes y una disminución de los Bifidobacterium, que puede afectar, como bien nos explicaba la primera ponente, al desarrollo de unos ácidos grasos muy interesantes y muy importantes, como los ácidos de cadena corta, entre ellos el butirato, que tienen un perfil fundamentalmente antiinflamatorio, todo a nivel de los linfocitos reguladores, las toquinas, etcétera, etcétera. Y además se ha visto en hermanos de personas con TEA que esta relación se invierte. Probablemente, se ha hipotetizado que probablemente esto pudiera tener un efecto protector frente al TEA. En el caso de las protobacterias también se ha visto un aumento de los niños con TEA, son unas bacterias oportunistas tan negativas, muchas de ellas como la E. coli bastante conocidas, que tienen una pared formada por un lipopolisacárido que provoca una fuerte reacción de inflamación en el huésped. Pues bien, en relación con las protobacterias se han visto que niveles más altos de protobacterias en niños con TEA aparecen cuando los niños tienen síntomas regresivos en los primeros años de vida, en comparación con TEA que no tienen estos síntomas de regresión. Y además se ha visto que si lo que hacemos es un cultivo celular de estos niños y a este cultivo lo que hacemos es una estimulación celular con el lipopolisacárido, aquellos niños en los que hay un aumento de marcadores proinflamatorios y de activación de células T son los que tienen más déficits en el desarrollo y en la discapacidad social. Es decir, hay una relación entre la alteración inmunológica en estos niños en los que ha habido la reacción al lipopolisacárido y la clínica. Y el Clostridium, que ha sido ampliamente estudiado en otras áreas de la medicina, también está aumentado en los TEA, tiene capacidad para producir también endotoxinas y para producir el paracresol, que se ha considerado como un marcador a nivel urinario del TEA también. Hay algunos datos que indican que puede haber relación, como la mejoría en los síntomas de TEA después del tratamiento para el Clostridium. Y además, el aumento del Clostridium está relacionado con la disfunción de Blaut y Xylella en niños que tienen TEA, trastorno gastrointestinal funcional, y eso puede provocar una alteración de la integridad de la barrera epitelial del intestino. A nivel de clínica TEA, ¿dónde está la relación entre la microbiota y la clínica? Bien, traigo un par de revisiones que pueden ilustrar este punto. Por una parte, se ha visto que aumento de algunas especies como el Clostridium histolyticum, el Perfringens y la Suterella, la Escherichia sigela y la disminución de la ratio Bacteroides y cutis se ha visto asociada con la presencia de problemas gastrointestinales, que como hemos visto previamente es una de las principales comorbilidades que aparecen ligadas al autismo. Y esto probablemente tiene relación con la actividad enzimática de las disacaridases y otras enzimas que permiten la digestión de azúcares complejos, que si se ve, como vemos la representación gráfica, están alteradas en el caso de TEA en comparación con TEA. Y además, otras especies, como el Desulforibio y los bacteroides, están relacionados con la aparición de problemas conductuales. No solamente hay alteración a nivel intestinal, fundamentalmente se ha estudiado lógicamente porque la prevalencia, la presencia de microbiota es mayor a nivel gastrointestinal, pero a nivel de microbiota oral se han replicado prácticamente las mismas diferencias que hay entre controles y personas con TEA. Se ha visto que efectivamente hay menos diversidad bacteriana y que hay una distribución similar a la que tenemos en la microbiota intestinal. También se ha visto una correlación con la gravedad clínica y con la salud periodontal, y puesto que también es uno de los problemas que tenemos las personas con TEA, incluso se ha hipotetizado si podría haber una transferencia ectópica de la microbiota oral a la microbiota intestinal.
Voy a acabar la ponencia dando 4 datos acerca de un estudio que estamos ahora mismo desarrollando, un estudio que ha sido financiado por el Instituto Carlos III y que se ha hecho en conjunto con otros servicios de nuestro hospital, en el cual lo que hemos hecho ha sido incluir niños con TEA y sujetos controles y hacer un análisis de la clínica y de las heces y en el futuro también de otra serie de datos a nivel de laboratorio. En este momento lo que tenemos son datos de niños que tienen trastorno del espectro autista con o sin trastorno gastrointestinal funcional y de controles con o sin trastorno gastrointestinal funcional. Como los datos numéricos son tan pequeños, lo único que voy a presentar son un par de datos en relación a la diversidad bacteriana, el número de otus y la presencia de trastorno gastrointestinal funcional. Vemos que en uno de los análisis encontramos diferencias estadísticamente significativas, exactamente igual con la presencia de estreñimiento y la diversidad de otus. En cada uno de los participantes hemos hecho al mismo tiempo un estudio de cuáles son los diferentes taxones que existen y estamos ahora mismo encontrando un poco cuáles son las personas más afectadas para intentar entender un poco el perfil. Y cuando lo que hacemos es un análisis de beta diversidad, que realmente lo que hace es tomar todos los datos en conjunto y ver las diferencias entre grupos, lo que encontramos, se corresponde con lo que cabe esperar, es que aquellos grupos más diferentes, el GR1, que son los chicos con TEA y con trastorno gastrointestinal, y el GR4, los puntos negros, aquellos controles sin trastorno gastrointestinal, son realmente los que más se diferencian, existiendo poca capacidad de diferenciación en los grupos intermedios. Como conclusiones, tenemos datos suficientes para saber que existe una alteración del sistema inmune en los trastornos del espectro autista en este momento, datos suficientes para saber que existe una alteración de la microbiota en los trastornos del espectro autista y datos suficientes para empezar a entrever una relación con aspectos clínicos, no todavía a un nivel 1-1, pero sí probablemente a nivel de disfunción global. Todo esto hace que sea una diana potencial de tratamiento. No me voy a detener en este aspecto, que va a ser el aspecto de la charla posterior, pero luego podemos andar en esto o en el resto de los aspectos que he mencionado a lo largo de mi charla. Quería dar las gracias a mis compañeros de trabajo, tanto del grupo de autismo como del Servicio de Psiquiatría Infantil y Adolescente, a los diferentes patrocinadores de los estudios de investigación. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Carmen, por este resumen extenso de lo que se conoce en TEA, que de nuevo está sugiriendo algunas preguntas en el chat y que, bueno, pues tendré la alegría de poder compartir después para poder hacer una discusión más dinámica con los otros ponentes, si os parece. Vamos a pasar sin más, entonces, antes de pasar a la siguiente charla, os recuerdo, por favor, que las preguntas las pongáis en el chat, que yo estoy, pues recopilando. No hay muchísimas, hay unas cuantas que da para discutir perfectamente, pero os animo que tenéis estos 20 minutos, 25 como última oportunidad para compartir dudas. Vale. Entonces, por último, quería presentar al doctor Guillermo Álvarez Calatayud. Él es especialista en digestivo, en gastroenterología de niños y adolescentes, es colaborador con la unidad de AMITEA, de Atención Médica Integral a Trastornos del Espectro Autista en el Hospital Gregorio Marañón, y lleva mucho tiempo utilizando pues este tipo de intervenciones. Él es el presidente, además, de la Asociación Española o Sociedad Española de Probióticos, con lo cual tiene muchísima experiencia, tanto teórica como práctica. Y sin más, nos va a contar sobre las intervenciones que a día de hoy podemos utilizar. Gracias, Guillermo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a ENIP, a la Asociación Española de Psiquiatría de Niño y de Adolescente, y sobre todo a la presidenta de su comisión científica, la doctora Mara Parellada, por su amable invitación para participar en esta webinar. Y luego quería agradecer también a su patrocinador, el Laboratorio Neurosfar, porque siempre apuesta por la evidencia científica, no solamente patrocinando este tipo de eventos, sino también por los productos que
que tienen. Bueno, mi charla va a tratar sobre varios aspectos. Voy a hablar un poco de lo que es la evidencia científica en el empleo de probióticos y prebióticos en el trastorno del espectro autista. Hablaré brevemente sobre las aplicaciones del trasplante fecal en estos pacientes y acabaré con unas pequeñas reseñas de lo poquito hasta ahora publicado sobre los probióticos y el TDAH y unas consideraciones finales. Bueno, creo que la profesora Mónica de la Fuente ya lo ha definido, pero los probióticos son microorganismos vivos que confieren un beneficio para la salud cuando se administran en cantidades adecuadas. Voy a remarcar lo de vivos porque hay microorganismos o metabolitos que están inertes o muertos, que se llaman, como ven en la parte de abajo de la diapositiva, posbióticos o paraprobióticos, que también pueden tener efectos sobre muchas enfermedades, entre ellas el intestino irritable e incluso hay algún estudio también en enfermedades del sistema nervioso central, pero la definición que dan las sociedades científicas es que para que se llame probiótico tienen que ser microorganismos vivos. Y eso hay que diferenciarlo del término prebiótico, que en el fondo son ingredientes nutricionales que lo hacen es estimular a esos probióticos o la microbiota autóctona que tenemos nosotros. Cuando los dos preparados están dentro, los dos componentes están dentro de un mismo preparado es lo que llamamos el término simbióticos y como ha definido antes la profesora Mónica de la Fuente, cuando estos probióticos tienen como diana terapéutica los trastornos neuropsiquiátricos, hablamos de psicobióticos, que aquí al lado de la derecha pues tienen los investigadores de la Universidad de Cork que acuñaron su definición, que son los doctores Dinan y Krayan. Y no quería olvidarme, que también lo trataremos al final, de otra manera de modular esta alteración de la microbiota intestinal, que es el trasplante de materia fecal. Esta diapositiva muestra los efectos beneficiosos que tienen los probióticos en general en la mayoría de las patologías. Como ven, hay patologías de todo tipo, pero sí quiero llamar la atención que en el lado de la izquierda están las patologías de tipo gastrointestinal, que son donde hay mayores ensayos clínicos contrastados, son los que mayor evidencia científica tienen en la actualidad. Y por el contrario, en las patologías neuropsiquiátricas hay menos ensayos clínicos y por eso todavía carecen de evidencia científica. Esta diapositiva es importante porque realmente la manera de entrar, por así decirlo, los probióticos en los niños autistas fue a través de intentar mejorar o corregir la disbiosis de los trastornos gastrointestinales que tenían y no como una manera especial. O sea, los probióticos no curan el autismo, pero sí mejoran los trastornos gastrointestinales que, como ha comentado la doctora Carmen Moreno, son más frecuentes que en la población general en este tipo de pacientes. Y además de los probióticos, pues como se ha comentado, se emplean bastantes dietas específicas desde hace ya bastante tiempo. Esto es una revisión de hace más de 10 años y bueno, son sobre dietas que se emplean y macronutrientes y micronutrientes en este tipo de niños, muchas veces sin evidencia científica, y de hecho esto es una gráfica que está sacada del empleo en las medicinas alternativas de este tipo de tratamientos especiales, por así decirlo, en los niños, donde aquí desgraciadamente los probióticos sin evidencia científica pues cobran un valor también relevante, como ven en la diapositiva. Pero esto no quita que últimamente empiece a haber, como vemos aquí en la base de datos PubMed, que cada vez haya más estudios científicos controlados frente a placebo con el empleo de probióticos en estos niños que padecen autista. Como vemos, ha habido un aumento exponencial y hemos pasado en una década, casi se ha multiplicado por 10 el empleo de probióticos en este tipo de pacientes. Este estudio, que ya lo ha comentado antes la doctora Carmen Moreno, son estudios preclínicos en la Universidad de California. Hay un grupo de investigador muy potente, de Lenny Seayo, que en principio, como ha comentado, a unos ratoncitas de experimentación se les inyectó un reactivo y entonces los descendientes pues es lo que se les llama los ratones Mia, que simulan un modelo de autismo.
Entonces se ha visto que en estos ratones MIA existe una alteración de la microbiota intestinal, una disbiosis, que genera una serie de metabolitos bacterianos que son detectables en suero y que están relacionados con estos síntomas de autismo. Y esto, la novedad que tiene es que se pueden corregir administrando una cepa de bacteroides frágiles en principio. Y de hecho, en estudios subsiguientes de este mismo grupo investigador, se ha visto que cuando se añade esta cepa de bacteroides frágiles, por una parte, se restaura esa composición de la microbiota intestinal alterada en estos modelos de ratones. Por otro lado, se mejora la permeabilidad intestinal en estos ratones, y por otro se consigue en aquellos que se les ha añadido la cepa probiótica que mejoren también el comportamiento de comunicación en los modelos de ratones MIA. Hay estudios en humanos, en esta diapositiva les pongo en principio revisiones sistemáticas y metaanálisis, además del trasplante fecal que vamos a comentar después. Son recientes los metaanálisis, el primero que tenemos constancia es el que ven aquí del 2015, que realmente solo había 4 estudios y de ellos solamente uno era frente a placebo, pero realmente los últimos y que nos vamos a referir son los estudios y metaanálisis de Patusco y de Neng. No sé cómo se pronuncia la NG en principio, pero sí que les quería reseñar que este metaanálisis de no hace muchos años, de 2019, refleja un poco cómo se hacen este tipo de revisiones sistemáticas. Y de hecho se mezclan no solamente estudios abiertos y con los de doble ciego, sino que también hay patologías, como ven aquí, que no solamente es de autismo, sino también es de déficit de atención, se reportan casos clínicos, o sea que la validez de este tipo de metaanálisis es muy heterogénea y realmente carece de una aplicación clínica importante a la hora de reseñarlo. Ya tiene más importancia este metaanálisis hecho por el grupo de Patusco en el 2018, donde se revisaron 186 artículos, de los cuales solamente 5 incluían los criterios para poder sacar unas conclusiones válidas. Había un total de 117 niños con autismo, todos con alteraciones y síntomas gastrointestinales, y aún así, aunque había beneficios, no solamente empleando ciertas cepas probióticos y mejorando esos síntomas gastrointestinales, los autores veían que secundariamente podía haber beneficios de ciertos síntomas del comportamiento del autismo, pero decían que no se podían sacar muchas conclusiones válidas debido a la heterogeneidad tanto de los estudios como de las distintas cepas, dosis y duración de los tratamientos que se habían empleado en principio. Un metaanálisis quizás un poco más exhaustivo es el que hemos comentado antes, de este grupo chino. En principio, quería poner esta diapositiva para que vean qué pequeño porcentaje hay de estudios válidos cuando se emplean probióticos y prebióticos en el autismo. Los autores de este metaanálisis incluyeron en principio en 1592 estudios, pero después de quitar duplicidades, Procedins, Astrac, estudios que realmente no se debían malos hechos diagnósticos, casos aislados o estudios que eran preclínicos, no eran en humanos, al final llegaban a la conclusión que de estos más de 1.500 estudios, solamente 8 eran los que cumplían la calidad adecuada para poder sacar unas conclusiones válidas. Estos son los 8 estudios, que no me voy a detener en ellos porque luego hablaremos más detalladamente de alguno de ellos. Hay 2 estudios con prebióticos y 6 con probióticos. Y tenemos la suerte de que una alumna de nuestro máster en microbiota de nuestra sociedad quiso hacer el trabajo fin de grado, la doctora Irene Garza, y realmente hizo un metaanálisis de metaanálisis, hizo realmente una verdadera revisión Cochrane del mismo y ha sacado los 9 estudios que realmente tienen más validez en
en el empleo de probióticos y prebióticos en los niños autistas. La mayoría son frente a placebo y todos reflejan en general mejoría de los síntomas digestivos y consecuentemente también secundariamente de los trastornos del comportamiento en estos niños. Solo hay 2 que realmente no tienen no esta validez, sino esta repercusión y estos beneficios del empleo de probióticos, aunque realmente son un poco, resaltan porque tampoco se emplearon los probióticos adecuados, porque como ven aquí también aumentaban los síntomas gastrointestinales, con lo cual tampoco resolvían los síntomas gastrointestinales que tenían estos pacientes, con lo cual a lo mejor la elección de las cepas no eran las más apropiadas. Y nos vamos a detener en 3 de ellos, quizás el primero porque fue de los primeros es el que hizo el grupo WES, publicado hace ya 8 años. Se trataba de 33 niños autistas con edades comprendidas entre los 3 y 16 años. Durante 6 meses se le dio una combinación de probióticos y prebióticos. Todos los pacientes tenían síntomas gastrointestinales y además de mejorar este tipo de síntomas, pues también mejoraron los ciertos síntomas del SCORATEC, como podían ser el lenguaje, la comunicación, la sensibilidad y el comportamiento en general. Un estudio quizás más relevante, que además se ha publicado hace apenas un año, procede de Taiwán. Es un estudio en 72 niños diagnosticados con el DSM-5 de autismo. Es un estudio de doble ciego frente a placebo. Y los autores llegaron a la conclusión que utilizando frente a placebo esta cepa de Lactobacillus plantarum durante 4 semanas se producía una mejoría clínica tanto de los síntomas gastrointestinales como de los síntomas de comportamiento de estos niños. Además, frente a otros estudios vieron que esos beneficios se producían en muy poquitas semanas. A partir de la 3ª o 4ª semana ya se veían beneficios, y además los autores vieron que había ciertos ítems, como podía ser esos síntomas de oposición que tenían en principio y de más agresividad, como la ansiedad, y esto que mejoraban de una manera bastante espectacular y que además tenían diferencias estadísticamente significativas frente al grupo placebo. Esto es un preparado que está actualmente comercializado en España y de hecho muchos niños autistas lo suelen utilizar con frecuencia. Y un estudio quizás también más reciente, este es además de llevar probióticos, lleva también fructooligosacáridos, o sea, se trata de un simbiótico. Se ha realizado también en China, en 26 pacientes con autismo y 24 pacientes controles, y se vieron que además de tener una mejoría clínica, también tenían un reflejo en las determinaciones analíticas. De hecho, se vio que cuando se determinaron los neurotransmisores había una mejoría del estado de la serotonina y del metabolismo de la dopamina, como se ha comentado en las charlas anteriores, y a nivel digestivo también se mejoraba y se modulaba esa microbiota intestinal, donde se encontraba que en el grupo probiótico pues había un aumento de esas bacterias beneficiosas, los bifidobacterios que se ha comentado antes, y por el contrario una disminución de los patobiontes, en concreto del género Clostridium. Y además había una repercusión importante a nivel del metabolismo colónico, con un aumento de los ácidos grasos de cadena corta, con lo cual también mejoraban este metabolismo intestinal de estos pacientes con autismo. Vamos a ir acabando, vamos a pasar a lo que es el trasplante fecal. Yo creo que todos tienen conocimiento de ello, pero en el fondo es transferir materia fecal de una persona que tiene, por así decirlo, una microbiota rica y diversa a una persona que la tiene pues más empobrecida. Entonces, para ello fue un estudio que además tuvo bastante repercusión mediática. Se hizo por el grupo de la Universidad de Arizona
de Cannes. En principio, tras 2 semanas limpiando el intestino con un antibiótico, con una vancomicina, a 18 niños con autismos de edades comprendidas entre los 7 y 16 años, que además de autismo tenían una sintomatología gastrointestinal importante. Durante 8 semanas, semanalmente, se les hacía un trasplante de materia fecal, generalmente por vía colonoscópica, pero también alguno de ellos fue por vía oral. Y los autores llegaron a las siguientes conclusiones. Vieron que este procedimiento era seguro y bien tolerado por los niños, que mejoraba sobre todo los síntomas gastrointestinales, sobre todo los de la frecuencia de la defecación, de la diarrea y el estreñimiento en un 80% de los pacientes, mejoraba también ciertos síntomas del trastorno del espectro autista, como podían ser el lenguaje, la sociabilidad y las estereotipias. El efecto era mantenido 8 semanas después de haber acabado el trasplante de materia fecal. Por supuesto, había cambios muy importantes en la microbiota intestinal de los niños trasplantados y esto hacía que los resultados fueran prometedores, aunque los mismos autores recomendaban hacer más ensayos clínicos contrastados en mayor número de pacientes. Pero quizás lo más significativo de este estudio es que los mismos autores, 2 años después de haber realizado el trasplante fecal en los mismos grupos de pacientes y sin haber tomado ninguna medida terapéutica posterior, vieron que tantos los síntomas digestivos habían mejorado mucho y persistían 2 años después del trasplante fecal, pero también persistían muchos de esa mejoría también de los síntomas del comportamiento de estos niños, con lo cual persistía. Todo esto provocó una repercusión mediática importante. Por ejemplo, aquí la Confederación de Autismo de España, viendo que muchos padres y familiares querían intentar esta modalidad terapéutica, y dio un comunicado diciendo que no existía la evidencia científica necesaria para considerarlo una terapia beneficiosa, e hizo que los mismos autores de ambos estudios también emitieran una carta al editor en una revista de amplio impacto, ¿no? Diciendo que se necesitaban más estudios y hacer un estudio randomizado doble ciego frente a placebo antes de considerar esta terapia como algo beneficiosa para la salud, ¿no? Y quería acabar con algunas consideraciones sobre el empleo de probióticos en el TDAH, porque es algo que cuando doy esta charla siempre me preguntan. Es verdad que hay bastantes menos estudios, tanto del análisis de la microbiota como del empleo de probióticos en este tipo de pacientes. De hecho, en este metaanálisis solo se recogen 2. Uno es un grupo de la Universidad de Turku en Finlandia, el grupo de Erika Isolauri, en este caso el autor es Parti. Este grupo se dedica a hacer estudios prospectivos muy a largo plazo, es fácilmente reconocibles porque estudian la dermatitis atópica en aquellos hijos de madres que han tenido otros hijos con dermatitis atópicas y ver si el empleo de ciertas cepas probióticas es beneficioso y hace que disminuya el riesgo de padecerlo. Pues durante 13 años se hicieron un estudio similar, también empleando en este caso la cepa Lactobacillus GG durante los 6 primeros meses de vida y vieron que parece que reducía el riesgo de niños con déficit de atención. Y el otro estudio, no sé por qué lo incluyen, porque realmente mezclan probióticos con macronutrientes, micronutrientes, e incluso son lo único que quieren investigar si altera la microbiota sin ninguna repercusión clínica. Y un estudio que he encontrado aparte que no venía en este metaanálisis, que también es muy reciente y que hasta el momento es el único que conozco, es un estudio doble ciego realizado en 32 niños diagnosticados de TDAH. En principio se les dio a un grupo frente a placebo el Lactobacillus GG y los autores, aunque reconocen que que es una N muy pequeña, sí reconocen que parece que mejoraban ciertos rasgos del comportamiento frente al grupo del placebo y entonces recomendaban que
que se hicieran más ensayos clínicos con más número de pacientes para ver una mejoría de este tipo de pacientes. Y ya solamente concluir, se ha ido hablando a lo largo de toda la webinar de la importancia que tiene la microbiota en los trastornos del comportamiento, aunque hay que dejar claro que se trata de una línea de investigación. La etiología multifactorial de este tipo de pacientes con espectros clínicos muy heterogéneos, como ya se ha comentado, hace que los estudios realmente no puedan ser comparables. La posibilidad de modular esta microbiota intestinal alterada en estos pacientes con el empleo de prebióticos, probióticos y el trasplante fecal, que es necesario un mayor rigor científico, ensayos clínicos aleatorizados y controlados con placebo, importante identificar cepas, dosis, duración del tratamiento y el que no exista tanta variabilidad clínica entre los diferentes síndromes, y todo esto abre expectativas tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes y familiares, pero creo que es labor nuestra de los profesionales sanitarios no crear falsas esperanzas, y el objetivo de todo es mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Creo que la conclusión final es que todavía queda mucho por investigar para determinar si los tratamientos que modifiquen la microbiota pueden constituir una terapia segura y efectiva en los niños con trastornos del espectro autista o déficit de atención. Y nada más, darles las gracias por su atención y volverles a recordar lo que les decía la profesora Mónica de la Fuente, que es una de las coordinadoras de este documento de consenso que se ha hecho entre 3 sociedades científicas, y decirles que se puede descargar directamente desde la página web de nuestra sociedad. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a los 3 ponentes. Creo que habéis sentado las bases para una discusión bueno, pues que puede ser muy rica. Hay unas cuantas preguntas y voy a intentar ordenarlas de alguna manera. Bueno, me gustaría concluir quizás bueno, apoyando estas conclusiones también del doctor Álvarez Calatayud. Estamos ante bueno, pues un área muy sugerente que despierta muchas expectativas, pero de momento tenemos más preguntas que respuestas. De momento son tratamientos experimentales, sabemos cada vez más de la fisiología de estos problemas, pero todavía tratamientos con ensayos controlados, con placebo, para establecer dosis, duración, efectos adversos y demás, nos faltan mucho, con lo cual yo creo que es importante pues esa nota de prudencia, ¿no?, que ha establecido. Incluso los estudios de Kahn últimos, ¿no?, con tantísima repercusión, no deja de ser un estudio abierto sin ningún tipo de prueba de dosis, ni de duración, ni nada, ¿no? Entonces, evidentemente estamos en un área de conocimiento donde hay una patología que no tiene tratamiento ninguno para los síntomas nucleares y genera unas expectativas muy importantes, además aparentemente con pocos efectos adversos. Entonces, desde luego hay que seguir esta línea de conocimiento y profundizar todo lo que podamos. Hay una mezcla de preguntas de diverso tipo, algunas muy generales, algunas un poquito que se salen de la temática de este webinar, y algunas pues muy personales o de casos concretos. Entonces me vais a permitir seleccionar aquellas que son concretas, específicas, de bueno, pues pregunta-respuesta, como si dijéramos de 59 segundos. Gracias a los 3 por haber dejado este tiempo de discusión. Y luego quizás alguna un poquito más general para, bueno, pues, poder debatir de forma más amplia, ¿no? Algunas de las, bueno, quizás más concretas, voy a empezar con alguna de las últimas. Dice, seguramente si se hace combinación de trasplante fecal con terapias nutricionales se verían mejoras y se mantendrían en el tiempo. Entiendo que podríamos estar hablando mucho porque es todo muy hipotético, pero Guillermo, si nos puedes dar una respuesta breve a esto, te agradezco, bueno, pues que nos hables algo de este tema. Bueno, sí, evidentemente en una buena pregunta está la mitad de la respuesta, y yo creo que lo han comentado. O sea, yo creo que la modulación de la microbiota no solamente se hace con probióticos, prebióticos y trasplante fecal, sino que, como ha comentado Mónica al principio,
hay muchos factores que influyen y uno de los más importantes es la dieta y el estilo de vida. Entonces yo creo que todos, para cuidarnos nuestra microbiota, tengamos autismo, tengamos cualquier cosa, tengamos sobrepeso, lo que sea, necesitamos mimarla con un estilo de vida saludable y por supuesto la dieta es quizás el factor más importante. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta quizás para tanto Guillermo como Mónica, porque quizás es más de fisiología. Algo ha dicho Mónica respecto a la transmisión transgeneracional y un poco la huella epigenética. Por aquí iría la pregunta, que dice, ¿la madre puede transmitir su microbiota mediante la lactancia materna? Hombre, eso está claro. Está claro, porque realmente la segunda entrada importante de microbiota al niño es cuando empieza la lactación. La primera es en el parto, ¿m? Y la segunda la lactación, por supuesto. Y el otro aspecto de la pregunta yo creo que va más por lo que he comentado, de que evidentemente esas señales que hace la microbiota y en la relación con el eje parece ser que dejan una huella epigenética. Y todo lo que es huella epigenética se sabe hoy día que es transmisible. Por lo tanto, a veces, digamos, el tener unas buenas huellas epigenéticas en la madre va a generar el que luego su descendencia también tenga mejoras en esa relación entre microbiota y sistemas homeostáticos. Y en este sentido quería yo añadir una pregunta a esta previa. ¿Cómo de transmisible transgeneracionalmente serían los tratamientos? Porque estamos hablando de, claro, disbiosis que durante el embarazo se pueden transmitir a los niños, dejar una huella epigenética que dure a lo largo de todo el desarrollo. ¿Cuánto de transmisible sería un tratamiento en madres de riesgo, con niños de riesgo, temprano durante el embarazo? Pues esa es la pregunta del millón. O sea, ni idea de cuánto es. Otra cosa es que existe la posibilidad de sí, pero como cuánto, eso todavía no se ha respondido. Evidentemente, todo lo que haga la madre gestante, que sea una mejora para ella y por supuesto que repercuta en cómo se está desarrollando ese feto a todos los niveles, nivel de los sistemas homeostáticos, etcétera, va a ser muy positivo. Y va a ser muy positivo para ese feto durante todo su desarrollo y luego su edad adulta, por supuesto. Ahora, ¿cuánto? Ni idea. Yo no sé si Guillermo tiene idea de cuánto. Yo desde luego no. No, vamos a ver, no sé si se ha referido también a que si se podían dar probióticos durante el embarazo y eso podía prevenir ciertas enfermedades. Yo creo que eso parece que está demostrado también en ciertas enfermedades de tipo alérgica y todo, que la madre puede tomar y mejorar su microbiota y de eso pues favorecer la salud del bebé. En principio no habría ningún problema. Lo que comentas tú, el porcentaje de beneficios, pues eso no es muy calculable en principio. No sería tanto el porcentaje del beneficio, ¿no? Sino, aunque no esté en la pregunta, ¿no? A mí sí me sugerían las 3 charlas. Estamos en un momento en que estos tratamientos son todavía, bueno, pues como decíamos, muy experimentales, se supone que son fuente de salud, pero todavía un poco a trocho mocho, ¿no? O sea, no sabemos qué tratamientos específicos, para qué patologías, para qué niños y demás. Yo me preguntaba, a mí me sugería la asociación con épocas donde, bueno, pues había que cuidar mucho el embarazo de las madres, había que multivitaminar, había que hacer una serie de cosas. Al final de todo eso van quedando cosas concretas. Fundamental el ácido fólico en el embarazo, fundamental un poquito de vitamina A en los primeros años o meses de vida del niño, fundamental enriquecer la leche con DHA por el desarrollo, pues, del nervio óptico. Ahora ya estamos hablando con expertos, no con evidencia, ya nos lo habéis contado, ¿no? ¿Intuís que hay algún tipo de estos tratamientos que de alguna manera va a poder ser generalizable dentro de, bueno, pues la prevención general para la salud, sabiendo que probablemente estemos en una sociedad un poquito poco sana a nivel de toxicidad ambiental y demás, y que por eso hay, bueno, pues intervenciones externas que quizás mejoran la salud de todos, ¿no? ¿Intuís dentro de este mare magnum de prebióticos, probióticos, algo generalizable?
Yo creo que sí, los pediatras hablamos mucho, hay muchas charlas de los 1000 primeros días, ¿no?, de salud, que incluyen no solamente los 2 años primeros, sino incluso el embarazo, ¿no? Y entonces una de las parcelas y de las patas de la mesa, por así decirlo, que hay que cuidar mucho es la microbiota, y la manera de cuidarla es con el empleo de probióticos y prebióticos. Y ahí está también el aspecto de empezarlo a utilizar durante el embarazo, claro. Yo creo que en un futuro, y más que estamos viviendo en una sociedad industrializada, sí sería recomendable emplearlos ya tan pronto. Y de forma específica alguno dentro de todas estas, quiero decir, algún tipo de cepa, algún tipo de combinación de diversidad, pues en la misma línea, ¿no?, que pasamos de las vitaminas en general a cosas que realmente el organismo no puede generar o procesar. Bueno, pues sí hay estudios, hay muy poquitos sabiendo qué tipo de cepa, pero por ejemplo comentaba antes que el grupo finlandés sí está estudiando mucho con una cepa específica que es el Lactobacillus GG durante el embarazo para prevenir alergias, y esa sí tiene estudios con evidencia científica. Es verdad que no todos los probióticos son iguales, pero hay algunas cepas que sí parece que funcionan mejor para ciertas patologías y para prevención. Claro, me refería a esta parte de la prevención, ¿no?, de un poco más allá de la patología. Bueno, en relación con todo esto, hay algunas preguntas que yo resumiría en, con la evidencia que se conoce, la que habéis podido transmitir, pues tanto Carmen como Guillermo, sobre todo respecto a los tratamientos, ensayos, ¿creéis que en este momento tiene sentido la intervención con probióticos o prebióticos en niños con autismo sin ningún tipo de sintomatología gastrointestinal? ¿Y cuáles recomendaríais? Pues la evidencia científica y la mayoría de los metaanálisis en principio utilizan a niños autistas que tienen patología gastrointestinal. Hay muy poquitos que no lo tengan. Entonces, hoy por hoy, sobre todo es el target fundamental. Un niño autista que tiene patología gastrointestinal mejora los síntomas gastrointestinales y secundariamente mejoras varios aspectos del comportamiento. A nivel de experiencia clínica, Guillermo, Carmen, porque efectivamente decís, ¿no?, yo creo que con una, bueno, pues una forma de hablar prudente como corresponde a los clínicos, la mejoría secundaria en aspectos de irritación, de ansiedad, de inestabilidad, de sueño, de cosas de ese tipo, ¿no? ¿Tenéis en vuestra experiencia algún tipo de... no estamos hablando de evidencia, lo digo de cara a todo el público, ¿no? ¿Pensáis que merece la pena hacer estudios porque quizás pueda ser que en síntomas nucleares se pueda encontrar algo de mejoría? A mí me da la sensación, no hemos hablado de un metaanálisis que hicimos nosotros además en nuestro equipo, en el que miramos también el uso de probióticos y de suplementos nutricionales fundamentalmente, de cara a sintomatología más típica de PEA, ¿no? Y es verdad que lo que tiene que ver con irritabilidad, con sintomatología afectiva, parece que tiene más facilidad de modulación, igual que otros síntomas, en relación a la utilización de estos suplementos. Hay veces que en niños con TEA es complicado hacer un buen diagnóstico, y lo sabe muchísimo mejor Guillermo que yo, de sintomatología gastrointestinal, por lo menos fuera del especialista digestivo, porque a veces lo que aparece es precisamente esta sintomatología, irritabilidad, insomnio, etcétera, ¿no? O sea, existe a veces esta confusión entre cómo se expresan los síntomas. Pero bueno, a veces utilizamos todo lo que podemos utilizar y no somos tan estrictos, desde luego explicándoles claramente a las familias qué es lo que podemos esperar y qué es lo que no de determinadas medicaciones, y yo en algunas ocasiones sí que utilizo algunos suplementos, y la evidencia es como es, pues hay personas a las que les va bien y personas a las que no les va bien. Afortunadamente son suplementos que no implican alteraciones, efectos secundarios importantes. Yo creo que es una de las cosas a tener en cuenta. Y desde luego no se trata de promover un tratamiento de por vida, sino que estamos ante, bueno, pues unos tratamientos que necesitan de mucha más evidencia, y probablemente lo estamos haciendo también un poquito a nivel experimental dentro de la clínica cada uno de nosotros. Yo coincido con Guillermo en que claramente el target son aquellos que tienen problemas gastrointestinales, porque además que son muy frecuentes y sabemos que van a responder mejor en principio. Hombre, yo la experiencia que te puedo dar, Mara, es que
hemos visto en las diapositivas que hay muy poquitos ensayos clínicos, pero los poquitos que hay son prometedores, ¿no? Entonces, yo creo que empíricamente, yo los que trato, evidentemente hay niños que les funciona muy bien y otros que no les funciona tan bien, pero el hecho de que haya estudios así iniciales, además bien hechos frente a placebo, da pie a que sigamos investigando y hagamos más ensayos clínicos contrastados con mayor número de pacientes. Pero en general sí me parece que hay estudios prometedores que nos dan inicio, no a todos los niños autistas darles probiótico, pero por lo menos empezar a hacer estudios bien contrastados. Claro, y en ese sentido a mí me gustaría añadir la necesidad de poner los adecuados variables de seguimiento, de outcome, ¿no? Claro, si medimos solo la mejoría en lo gastrointestinal, porque hacemos los estudios en el ámbito de lo gastrointestinal, eso es lo que vamos a encontrar, ¿no? La importancia de la investigación translacional en este ámbito, donde pues, psiquiatras y gastroenterólogos actuemos de forma conjunta para medir también esos cambios, ¿no? En la sintomatología más propia del autismo y demás. Hay un par de preguntas respecto a la inflamación, ¿no? Sobre la neuroinflamación, claro, estamos con digestólogos, no estamos con inmunólogos, no sé si queréis o podéis contestar algo. Sobre la neuroinflamación, ¿hay evidencia de tratamiento con AINES o corticoides? Hay otra pregunta parecida. Cuando encontramos un niño que tiene marcadores periféricos o algo parecido, decía, de signos de un estado proinflamatorio, ¿no? Que eso desde luego nosotros lo hemos visto mucho en estudios en investigación, ¿no? Un perfil de niños que tienen un estado proinflamatorio. ¿Hay algún tipo de evidencia de tratamiento con antiinflamatorios al uso o corticoides? Yo en esta población, no, o sea, en población autista, niños autistas con TEA, no conozco estudios fiables que se hayan hecho con corticoides, por ejemplo. Y probablemente los efectos secundarios de los corticoides previenen de la utilización, a no ser que haya algún síntoma diana más allá de un hallazgo en sangre, ¿no? De aumento de marcadores inflamatorios. Cuando hay aumentos de marcadores inflamatorios a nivel cerebral, cuando se han buscado, generalmente es porque hay alguna patología que lo está justificando. Estamos buscando una encefalitis, estamos buscando otro tipo de situación. Entonces, los factores de confusión en estos momentos son importantes. Desde luego no es fácil tener tampoco un acceso a una inflamación a nivel cerebral en un contexto clínico que no esté justificado. Entonces realmente es complejo decir que sea la pregunta. Yo no conozco estudios que lo avalen en estos momentos. Quería hacer una o dos preguntas en relación con el tema del trasplante fecal, ¿no? Yo creo que lo has explicado muy bien, Guillermo. Bueno, antes de hacer las preguntas, ¿no hay algún tipo de discusión a nivel de consensos de expertos de utilizar un nombre un poquito más amable para las familias que trasplante fecal? Porque, claro, hay gente, sobre todo en el mundo del autismo, y ya es una cuña psiquiátrica, que tiene un pensamiento muy visual y les resulta muy escatológico hablar de trasplante fecal, ¿no? Y nos preguntamos si no hay quien abogue por hablar de trasplante microbiótico o algo parecido. Esto a modo de chascarrillo, pero de verdad, la pregunta, y luego te hago alguna sobre... Es que el problema, Mara, es que hay muchas microbiotas, ¿no? La que estamos hablando aquí es la intestinal. Anda que veces no hay. Porque también hay trasplante de exudado vaginal. Es que hay muchas maneras de trasplantar, ¿no? La que más, la que es llamativa es así, pero no, se llama trasplante fecal o FMT en el nombre inglés, las siglas, que es trasplante de materia fecal, y es el que se ha quedado y lo conoce así. Bueno, si tuvieras tú que, nos has puesto un poquito más sobre el estudio de Kahn, este estudio abierto, ¿no? Que ha generado tanto interés por esta mejoría en pacientes que además a los 2 años, no habiendo hecho intervención intermedia ninguna, persiste. ¿Qué mejoras de diseño se te ocurrirían? Un par de preguntas como concretas, ¿no? ¿Da lo mismo trasplantar materia fecal de niños a niños, de adultos a niños,
¿Qué importancia tienen estos aspectos evolutivos, ¿no? Que seguro que la composición fecal es distinta a los 2 meses que a los 6, que a los 12, que a los 24. Para mí sería como el primer aspecto a valorar, más allá de cuánta dosis, cuánta frecuencia, cuántas veces y con qué targets, ¿no? Bueno, realmente existen protocolos para el trasplante fecal. Siempre tienes que elegir un donante adecuado con una materia fecal enriquecida. Ha ido avanzando mucho, ahora ya no tienes que hacerte una colonoscopia, ya lo hay en capsulitas, que preparados con todo es mucho más fácil, pero realmente dentro de los protocolos pues sigues una serie de normas donde se descarta pues que sean hermanos, por ejemplo, que hayan padecido, que hayan viajado, aunque ahora no se viaja nada a un país tropical, y realmente el microbiólogo del hospital que se encarga de hacerlo pues hace una batida importante de que lo que estás trasplantando son bacterias beneficiosas, porque claro, cuando trasplantes un trasplante fecal también puedes trasplantar genes de cánceres, de un montón de cosas, pero bueno, yo creo que eso está ya estandarizado y protocolizado en la mayoría de los hospitales que se dedican a ello, ¿no? Y hay donantes muy específicos que además en Estados Unidos cobran su dinero por llevar las heces a un laboratorio específico para hacerlo, o sea que es una terapia que está como muy establecida ya. ¿Y cómo de pequeños son los niños para otras patologías intestinales? Porque yo sé que esto está muy establecido en el Clostridium difficile en adultos. En niños no sé si hay alguna indicación específica. Sé que las capsulitas no son tan pequeñas y que en algunos sitios lo que hacen es meterlas con endoscopia, pero no son como para tragárselas. Un niño pequeño. Aunque hablemos mucho en trasplante fecal de muchas patologías, realmente la única que tiene una evidencia científica es el trasplante fecal por infecciones repetidas de Clostridium difficile, y generalmente en adultos e incluso en ancianos hospitalizados. La verdad es que en otras patologías, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal, que en niños se ha hecho en algún caso aislado, pero no es lo habitual, o a lo mejor en las resistencias a antibióticos se está empezando a hablar, pero realmente en adultos y por supuesto menos en niños no hay ninguna patología clara donde esté indicado el trasplante fecal, y quizás el autismo sea la única donde a lo mejor se haya hecho algún trabajo más extenso. Gracias. Cambiando un poquito de tercio y hablando un poco de cómo hemos empezado, ¿no? esta serie de ponencias, un poco las primeras palabras de Mónica, ¿no? Que ha hablado mucho, me parece que ha contextualizado fenomenal, ¿no? Todo el tema del eje intestino microbiota dentro de lo que son los sistemas homeostáticos del individuo, ¿no? Al final, claro, si nos dirigimos a clínicos, pues nos quedamos pillados en que me digan un tratamiento, hay preguntas que me digan una marca para mí, eso no lo vamos a hacer. El acto clínico es individualizado, hay que tener un paciente delante y según su contexto y un montón de características se deciden unas intervenciones u otras, con lo cual no vamos a hablar de casos particulares. Pero de forma más general, ¿no? Dentro de todo esto homeostático, ¿qué peligro hay de que el intervenir con algo exógeno, que al final no deja de ser exógeno, un probiótico, un prebiótico, incluso un trasplante fecal, pueda de alguna manera inhibir o disregular los propios mecanismos homeostáticos endógenos del individuo, ¿no? Que se lo pongamos demasiado fácil de alguna forma, cuando al final lo que damos es una cosa, no damos un sistema homeostático completo, damos algo a lo que se tiene que adaptar el propio organismo. Y bueno, ¿cómo se puede pensar sobre esto, ¿no? En este contexto? Mira, yo creo que tu pregunta viene muy bien porque, a ver, los que nos dedicamos a la fisiología tenemos muy claro que todo es cuestión de equilibrios y unos márgenes. Es decir, para la mayoría de las cosas tan malo es quedarse muy corto como pasarse. Es decir, en cualquier intervención, yo recuerdo, y en nuestro laboratorio tenemos mucha experiencia con dietas con antioxidantes, que en principio mejoran todos los sistemas homeostáticos, la inmunidad, todo. Pero depende qué cantidades pongas tú de antioxidantes, porque todo lo que es beneficioso en mayor cantidad de la necesaria pasa a ser perjudicial, como tú has dicho. ¿De acuerdo? Es decir, hemos hablado de que el problema de que se te desajusten los sistemas homeostáticos es que hay una oxidación, un estrés oxidativo, un estrés inflamatorio. Es decir, nos pasamos de inflamación
frente a antiinflamación o de oxidación frente a antioxidación. Pero claro, si tú intervienes con un exceso de antioxidantes o de antiinflamatorios, vuelves otra vez la balanza a que se vaya al otro lado, y eso tampoco es bueno. Como he comentado al principio, ¿os acordáis? Una inflamación es necesaria para que nuestra inmunidad funcione. Si tú la anulas, no estás dejando a tu inmunidad que te esté defendiendo de patógenos o de cánceres. No estás haciendo nada positivo. Por eso todo tiene que ser en un equilibrio exquisito. Y de ahí que el peligro, y yo creo que Guillermo lo ha dejado muy bien dicho, hay que ser prudentes, muy prudentes con todo lo que se use. A qué dosis se use, en qué contexto, con qué individuo, en qué circunstancias, porque a veces pensamos que vamos a intervenir positivamente y da la casualidad que no, que estamos causando, digamos, como dice decir, es peor el remedio que la enfermedad, como dice el dicho popular, ¿no? O sea que en ese sentido sí que yo recomiendo desde la experiencia de investigación a los que tenéis la suerte de abordar a pacientes, muchísima prudencia, pero prudencia en los dos aspectos, tampoco quedaros cortos de cosas que se sabe que pueden ser positivas, ni exagerar en tratamientos, que todo tratamiento en exceso no hay que pasarse, ni en tiempo ni en cantidad. Lo que pasa es que con las dietas y con los probióticos a veces es difícil pasarse en cantidad. ¿De acuerdo? Claro, tiene más manga ancha, ¿no? Porque espera menos efectos adversos. Claro. Ahí está. Bueno, estamos a 6 minutos y voy a aprovechar para, bueno, voy a hacer una pregunta que me apetece hacer a mí, para luego despediros. Y a las 166 personas que se han conectado, que está muy bien. Habéis hablado, me ha encantado estar 2 horas sin hablar de pandemia, porque estamos todos hartos de pandemia, pero os voy a hacer una pregunta al respecto, ¿no? Habéis hablado tanto, yo creo que los 3, o si no los 3, por lo menos Carmen y Guillermo, de investigación preclínica, de experimentos con animales, en concreto, pues a que estos animales que son germ-free, ¿no? Que les hacen un lavado de todo tipo de microbios intestinales, y cómo para luego tratarlos con probióticos, con prebióticos o con distintas intervenciones nutricionales. Y una de las primeras cosas que se ven en estos animales es la repercusión sobre la función social. O sea, son niños donde se afecta la función social, ¿no? Y es una de las bases, una de las evidencias más potentes que tenemos para pensar que esto pueda servir en autismo. Es información todavía o evidencia preclínica, pero está muy bien, ¿no? Al hilo de esto, también hemos dicho que las alteraciones, las disbiosis intestinales, parece que donde hay más evidencia demostrada es a favor de dificultades de ansiedad, me parece que ha dicho Carmen, ¿no? Y yo creo que también de depresión, creo que ha dicho. ¿Teméis que este aislamiento social, estos confinamientos, estas mascarillas, el librar a los niños muy chiquititos de estar expuestos a gérmenes de diverso tipo, estar en una especie de burbuja, ya no solo en escolar, ¿no? Sino en todos los ámbitos de la vida, puede preocupar el desarrollo de su microbiota y puede contribuir a lo que desde luego estamos viendo y que tiene mucho sentido psicológico, que es una ola de salud mental terrible con niños que están apareciendo con una cantidad de dificultades sociales y de ansiedad bestiales, que nos basta con las circunstancias ambientales para entenderlo, ¿no? Pero ¿podrían niños muy chiquititos esto afectar al desarrollo de su microbiota, un aislamiento relativo de 1 año? Bueno, yo en principio evidentemente el confinamiento y todas estas medidas higiénicas van a alterar la microbiota de todo el mundo, no solamente de los niños pequeños, eso seguro, no sabemos en qué cantidad, pero seguramente. Ahora estamos viendo la parte positiva, por ejemplo en pediatría pues han dejado de venir las gripes, las bronquiolitis, porque con tanta mascarilla los niños no se infectan y de hecho pues estamos en la mitad de demanda asistencial de urgencias, pero seguramente está afectando. Lo que sí estamos viendo, y eso es una faceta más vuestra que nosotros, es bastante alteración de tipo psiquiátrica funcional, por así decirlo, ¿no? Es raro que en las partes de la mañana de urgencias no haya algún dolor abdominal funcional, alguna tos crónica, alguna cefalea, y yo creo que eso sí está alterando por lo menos la parte pediátrica.
Y eso me imagino que lo tenéis que ver vosotros porque vosotros sois parte de nuestras interconsultas, ¿no? Y eso sí está afectando y yo me imagino que en adultos también estará afectando de una manera importante, tanto aislamiento social, por así decirlo. Sí, yo me estaba refiriendo ahora al aislamiento de gérmenes, ¿no? El social es devastador, o sea, a nivel de salud mental estamos, bueno, pues teniendo que duplicar los servicios, ¿no? A nivel de aislamiento de gérmenes, que es lo que yo no tengo ni idea, ¿no? Si, hasta qué punto esto puede... Bueno, pues evidentemente, el sistema inmunitario al final, ¿no? De cara a... Evidentemente el aislamiento, el uso de mascarillos, tanto gel y hidroalcohólico y todo, evidentemente están mermando un poco tanto los microorganismos malos como los buenos que necesitamos. Lo que pasa es que no sé qué consecuencias va a tener a medio plazo. O sea, yo sin ser en absoluto una experta en esto, y desde luego probablemente tanto Mónica como Guillermo tienen mucha más idea que yo, entiendo, primero, que esto es un experimento natural, con lo cual, si alguien es capaz de hacer después uso de los datos que estamos generando, vamos a beneficiar todos. Segundo, que muchas de las cosas que no vacunamos probablemente es porque hay mucha exposición a baja dosis y muy repetida, pero habrá que ver en un futuro probablemente no muy lejano, si efectivamente eso tiene algún estigma en la inmunidad no adquirida en determinado momento y por tanto dificulta incluso la inmunidad cruzada que hay con otro tipo de patógenos, que es algo que conocemos también, que no necesariamente en relación a problemas psiquiátricos y psicológicos, ¿no? Sino en relación a la medicina a nivel general y bueno, algo que está muy en boga con este tema de si nos vacunamos o no nos vacunamos y todas estas cosas, ¿no? Como si uno se vacunan y uno no se vacuna, pero la mayor parte de la gente se ha vacunado, pues las prevalencias de enfermedad se pueden mantener controladas y no cuando pasa lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que desde luego es a mirar, no sé si va a estar tan relacionado con los aspectos más de salud mental, creo que esa inferencia es mucho más difícil, probablemente vamos a tener muchos más datos previamente en relación a incrementos o no en un plazo razonable de enfermedades o mayor virulencia a lo mejor de algunas enfermedades que hasta ahora igual hemos mantenido más a raya. Bueno, vamos a acabar, son las 6 en punto. Daros las gracias por las ponencias, por las respuestas, a todos los participantes por estar ahí, por las preguntas que habéis hecho. Dar las gracias a la organización, a Neuraxpharm, por patrocinar, por poner a nuestra disposición este sistema que ha funcionado perfectamente, cosa que no siempre podemos decir. No sé si la organización quiere decir algunas palabras finales. Las mías son solo de agradecimiento a todos. Bueno, pues sin más, cerramos aquí. Buena tarde a todo el mundo y nos vemos o nos escuchamos en otras actividades que podamos organizar. Muchas gracias.